Hola amigos, yo soy Piper y estás otra vez aquí en esta sección de Castalia Literaria, en el cual vamos a hablar de los mejores y las principales lecturas que hemos tenido en este año 2022. Así que veamos qué tenemos. Abramos el baile. Bien, en este año hemos leído varios libros. Si quieres saber sobre la primera mitad de los libros que hemos leído en este año, puedes ver nuestro video del balance de medio año. Aquí revisaremos lo que hemos leído el resto de la temporada. Empezamos con Las minas del rey Salomón, de Henry Rider Haggard. Un libro muy interesante que viene de esa época de los libros de aventuras. En este libro se cuentan las aventuras de Allan Quatermain en África y cómo él con un grupo de hombres van en busca de estas legendarias minas, este legendario tesoro. Bueno, en realidad van en busca de un hombre, pero también por el tesoro. Pero usted es Allan Quatermain. Las historias de sus aventuras han cautivado a los jóvenes durante décadas. Eso lo sé. ¿Qué más tenemos? Plop, de Rafael Pinedo. Plop es la historia de este muchacho nacido del barro y que termina volviendo a él. Muy interesante historia en este mundo post-apocalíptico, aquí sí post-apocalíptico, que en realidad yo lo recomiendo mucho. ¿Qué más tenemos? En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft. Increíble libro, y yo diría que es una muy buena introducción a toda esta mitología de Lovecraft y a sus dioses que esperemos nunca conocer en persona. ¿Qué más? La mirada de las plantas, de Edmundo Paz Soldán. Esta investigación sobre este juego interactivo de realidad virtual basado en el estudio de esta planta misteriosa. Definitivamente lo medioambiental es importante, al mismo tiempo trata la introspección de los personajes, los videojuegos, el concepto en sí mismo de la realidad. Muy interesante a varios niveles. ¿Qué más? Ensayo sobre la ceguera. ¡Uy, qué tremendo libro! Es que solo la sinopsis te hace querer volverte loco. De José Saramago. Este libro cuenta la historia de una epidemia de ceguera que se expande en la ciudad. Pero esta no es una ceguera común que deja en tinieblas, sino una ceguera completamente blanca. Pero hagamos una pequeña pausa en las lecturas de ficción y vamos con la no ficción que hemos leído en este año. Tenemos a No te comas el marshmallow todavía, de Joaquín de Posada y Ellen Singer. Un libro de autoayuda, sí, muy sencillito, sí, me lo leí en 2 días creo. Y nos habla de cómo en la vida podemos lograr grandes cosas si es que somos pacientes y si es que no cedemos ante las tentaciones o las recompensas fáciles de la vida. ¡Soy un ejecutor! ¿Qué? ¡Un ejecutor! ¡Sí! ¡Un ejecutor! ¿Qué más leímos? El Conte à Sainte-Beuve, de Marcel Proust. No sé si lo dije bien. Mi francés no es tan bueno. El libro en sí mismo trata sobre una crítica al método de Sainte-Beuve, el crítico literario, cuyo método de analizar la literatura era básicamente el averiguar sobre la vida y las amistades del autor. ¿Pero qué mierda? Lo cual parece un sinsentido, y para quienes estudian en literatura entenderán que actualmente el estudio de la literatura parte más del estudio de la obra misma y muchas veces deja de lado al autor. Pero bien, es muy interesante, ya que al mismo tiempo Proust hace un análisis, o más bien una reflexión en este mismo libro sobre lo que es el arte y la literatura para él. ¿Qué más? La filosofía de Dr. House. Un libro de varios autores, y yo soy un gran fan de esta serie. Dr. House, este médico tipo Sherlock Holmes con una actitud terrible con los pacientes, pero una genialidad como doctor. Si ustedes han visto la serie, les recomiendo mucho este libro, ya que pone en consideración muchos aspectos de la serie y de la personalidad de House y de otros personajes de la serie en relación con conceptos de la filosofía. Si mentirle a un paciente le salvara la vida, ¿lo harías? No. Mentirosa. ¿Pero qué más tenemos? Postapocalípticos.
de la editorial 3600 y de varios estudiantes, con la coordinación de Mónica Velázquez. Un saludo para ella. Este libro es parte, o más bien resultado, del seminario o taller de literatura latinoamericana de la Universidad Mayor de San Andrés y es escrito por varios estudiantes, es decir, es un grupo de ensayos de obras de autores de la literatura latinoamericana, con el marco de lo postapocalíptico. Es que este libro surgió de la época de la pandemia, que fueron años bien difíciles. Eso es algo que ya no se hará nunca. Eran tiempos oscuros, tiempos vergonzosos. ¿Qué más tenemos? Dominación masculina de Pierre Bourdieu. Este libro que trata sobre esta percepción que se tiene del hombre y su relación con la mujer históricamente. Para complementar esta lectura, yo también les recomiendo este otro libro que leí, que es Masculino Femenino de Nellie Richards, el cual aborda el mismo tema, pero desde el punto de vista de la literatura y la escritura. Otro libro que leí es La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que lo relaciono bastante con la intimidad como espectáculo de Paula Sibilia. Este último especialmente tratando sobre cómo hoy en día, con las redes sociales, se ha perdido de cierta forma la intimidad y esta es expuesta a todo el mundo como si fuera un producto. ¿Pero qué más tenemos? La Cámara Lúcida de Roland Barthes, una genial obra sobre lo que es la fotografía y algo que recomiendo a cualquiera que estudie lo que es la imagen. Y en no ficción podríamos hablar un poco también de la filosofía, claro. En este caso a mí me ha interesado mucho la filosofía estoica y claro que tenemos que hablar en ese caso de Meditaciones de Marco Aurelio. Un librito que, aunque corto, es una belleza para reflexionar sobre la vida y una mirada a sí mismo a lo que fue la vida del emperador. Muy interesante. Y si vamos por el ritmo de los estoicos, también tenemos que hablar del Enquiridión de Epicteto, otra lectura que tenía que comentar ya que está bien relacionada con esto de los estoicos. Una filosofía de vida práctica que se centra más en tener una buena vida, más que nada, y es lo que yo valoro. Me conmueve. Sí, a mí también. Vamos ahora a lo que es la narrativa gráfica. Is de Masakazu Katsura, y esta recomendación desde hace mucho tiempo yo la tenía en mente gracias a Iván Vilca o Juan, que ustedes ya lo conocen, lo hemos entrevistado aquí en el canal y es un gran amigo que justamente en su primer puesto nos recomendaba esta obra. Yo la recomiendo a su vez a ustedes. Es la historia de esta chica y este muchacho que tienen este primer encuentro y esta especie de comedia romántica entre sí, ¿no? Que hoy en día es tan común, pero en esas épocas y en esta forma yo diría que es de las mejores, aunque por momentos me dan ganas de decir, ya declárate de una vez, güey. Pero más que nada, valoro su arte y su dibujo de parte del maestro Masakazu Katsura. Otra obra es Sandman de Neil Gaiman, que es una obra, wow, es de las que sí o sí tienes que leer en el campo de la narrativa gráfica. Yo ya lo sabía desde antes de leerla, pero me había demorado mucho, especialmente en los últimos tomos, pero finalmente la terminé y uno podría estar más que completo al haber ya leído Sandman en su totalidad. Yo soy esperanza. 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 ¿Qué más? En la Guerra del Chaco de Rafael Arrada, una obra que me parece que hace un homenaje a todas esas historias del Chaco como Sangre de Mestizos, Prisionero de Guerra, pero más que nada toca
el tema de la guerra en un medio diferente como es el cómic o el medio de la narrativa gráfica, de forma totalmente respetuosa, pero al mismo tiempo siendo fiel al estilo de Rafael Arrada, añadiendo esos momentos divertidos y manteniendo un arte fresco, pero también serio cuando tiene que serlo. ¿Qué más? Tenemos Día del Desentierro de Andrés Montaño, una obra corta de la cual ya hemos hecho una reseña, y por ende sabrás de que no te puedes perder esta función en la cual los hermanos Matasuegra cantarán en una única noche de desentierro. Asimismo también leímos Amor Inalámbrico de King Gustavo, una obra que por otro lado aborda el tema del amor en tiempos modernos, como actualmente estamos de cierta forma mediados o de cierta forma limitados a través de la tecnología para entablar relaciones. Algo que no tenía tan seguro si añadir a narrativa gráfica era tiempos mejores. Yo diría que sí, porque esta obra de Guisada Durán, de la cual ya hemos hablado, está compuesta de viñetas. Y en este, probablemente más que en muchos otros, sí se trata más sobre la imagen que sobre el texto, ya que el texto es mínimo. Y es la imagen la que habla, como en esas viñetas del periódico, tal vez con un aspecto político, tal vez con un lenguaje cínico y directo, que nos dan una probada de la realidad. Otra obra que leí es Vagabond, de Takehiko Inoue. Otra recomendación de Van Vilkamp, y en esta especialmente estoy enamorado de su dibujo. Qué nivel de detalle, qué nivel de uso de fondos, qué nivel de expresividad y de trabajo artístico. Finalmente, en el aspecto de narrativa gráfica tenemos a Altopía, de Alejandro Barrientos y Joaquín Cuevas. Esta historia ubicada en el futuro, pero con rastros del pasado, o más bien de la actualidad boliviana. Es una mezcla deliciosa que podría decir que combina algo del costumbrismo con la ciencia ficción. Algo que no creí ver, pero cuando lo vi me encantó. Vamos ahora con los libros cortos. Es un viaje largo y peligroso. Debemos darnos prisa. Ya hemos llegado. En cuanto a lecturas cortas, hemos tenido una revisión a algunos libros de cuentos, como son, por ejemplo, En Tránsito de Karen Beisaga, un pequeño libro de relatos del cual ya les hablaré, o probablemente pueden revisar ya a las principales razones para leerlo junto a otros libros en la página de la revista 88 grados, en la cual ya tenemos varias recomendaciones de libros de la editorial boliviana 3600, entre ellos este buen librito que ven acá. Otra lectura cortísima fue la de Sarracín de Balzac, la historia de este hombre que se fija en esta muchacha, pero yo les diría que se fijen bien porque se pueden llevar una gran sorpresa. Una lectura muy corta, pero que es necesaria si quieres leer SZ de Barthes. Otra lectura que tuve brevísima este año fue una tesis llamada Mestizaje Escritural, el secreto del arte de Augusto Céspedes en La Paraguaya, de Bernardo Paz González. Y esto no sé si cuenta porque es una tesis de la Universidad Mayor de San Andrés, pero yo lo cuento como un libro. En esta tesis especialmente es centrar la figura de la foto en La Paraguaya, el cuento de Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes, en el cual un soldado boliviano, después de matar a un paraguayo, encuentra y le roba esta pequeña foto de una paraguaya justamente. Tiene una fijación por esta, creyendo que su amuleto de la buena suerte la lleva consigo hasta el momento en el que muere. Y ahora claro, yo a veces reviso tesis de la carrera o de otras carreras, pero suelen ser por partes. En cambio esta la leí por completo, y aunque no fue una lectura larga, yo sí lo cuento como un libro, porque está muy cerca de las 100 páginas. Y si ustedes quieren revisar esta y muchas otras tesis, pueden descargarlas del repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés. Les dejaré el link aquí abajo en la descripción. ¿Es legal? Ilegal no es. Volviendo a las lecturas, en esta última parte de nuestras lecturas de este año,
tenemos a Jano Bifronte de Fernanda Verdesoto, un libro de cuentos que me ha encantado y que si quieren saber más razones para leer este libro pueden revisarlas en la revista justamente de 88 grados. Pero yo me quedo con el cuento de la mujer que termina poniéndose la piel de un leopardo para convertirse en uno. Una imagen espectacular que a su vez tiene una significación y un simbolismo trascendental, pasando de un mundo cotidiano a uno fantástico en un segundo. Rápidamente, Los años invisibles de Rodrigo Asbun. También Monstruos y obsesiones de Rudy Terceros. Un genial libro que rompe un poco con lo que estaba haciendo Rudy de literatura infantil, para pasar a este lado oscuro del ser humano, en el cual la obsesión y la naturaleza misma del ser humano ven su lado más vil. Una genialidad que tiene un cuento bastante interesante, del cual probablemente vamos a estar hablando muy pronto, pero lean el libro, recomendadísimo. También leí Maestro y Margarita después de mucho tiempo que quería leer este libro. Finalmente lo leí y valió cada maldito segundo. Otro libro que leímos es El amuleto de Roberto Bolaño. No había leído antes a Roberto Bolaño, pero ahora me interesa mucho más su obra. Casi llegando al final, tenemos a El último lector de Ricardo Piglia. Ya como le había dicho Sergio, es lo que estaba leyendo y es una pasada, porque Ricardo Piglia tiene esta genialidad para escribir y para reflexionar, en este caso sobre la lectura, cómo esta nos adentra y cómo en esta podemos tener un vistazo de lo que somos, como si de una maqueta se tratara, poder visitar, ver este mundo, estos mundos, desde un solo lugar. Eso es la lectura. La Marta. Ya estamos terminando. Y para finalizar, tenemos a Balzac, al cual he revisado, no quiero decir en profundidad, pero medianamente este año. Marge, ¿qué persona de éxito ha vivido sin aire acondicionado? Balzac. No tienes que ser grosera solo porque no sabes. Pero Balzac es el nombre. Este año quería que gane Francia el mundial porque había leído bastante a Proust y especialmente había leído bastante a Balzac. No se dio y ganaron los argentinos, así que hay que hacer un top de escritores argentinos. Pero aún así me quedo con las buenas lecturas que he tenido de Balzac. Para nada un acercamiento completo o medianamente completo a la comedia humana, que es una bestialidad en cuanto a extensión. Uno bien gordo. Pero sí diré que he leído algunos de los más importantes, o al menos a mí me han gustado en sobremanera. He leído Ilusiones perdidas, Lirio del Valle, La mujer de 30 años, y mis favoritos han sido Tío Goriot o Papá Goriot y Eugenia Grandet, que han sido de los más tristes que he podido leer en mucho tiempo. Tío Goriot, este padre tan dedicado el cual fue abandonado por sus hijas. Eugenia Grandet, esta mujer que consiguió toda la fortuna pero finalmente no alcanzó la felicidad de algún modo. Son lecturas que me han hecho palidecer en cuanto a tristeza, como no lo había hecho desde hace un buen tiempo, tal vez desde que leí La tristeza de Anton Chekhov. Tremendas lecturas. Y aún más tremenda es la imagen o el retrato que hace Balzac de la alta sociedad francesa, algo que también tiene mucha relación con el Conte Saint-Beuve, ya que hay un capítulo dedicado justamente a lo que Saint-Beuve y especialmente Proust opinaban de las obras de Balzac. Así que si ustedes mezclan eso, es una genialidad. Y eso sería todo. Estas han sido las lecturas de este año, al menos de la segunda parte. Si quieres ver la primera parte, te la dejo aquí en la pestañita. Si has llegado hasta aquí, mil gracias por prestarme tu atención, ya que tenía que sacarme todas estas lecturas de la cabeza. Pero tú te quedas con las recomendaciones, así que aprovéchalas. Yo me despido y te recuerdo que si quieres más contenido literario, puedes suscribirte al canal y picarle un clic a esa pequeña y francesa campanita. Yo soy Piper y nos vemos en otro video.